¿Qué tal? Muy buen día a todos, yo soy Walmart y sean bienvenidos a Planea tu Libro, su curso de planeación y creación literaria. Hoy voy a explicar algunos errores que hay al entender la palabra conflicto al planear una historia y también los términos con los que se suele confundir y realmente ellos a qué se refieren. Comenzamos. Muy bien, antes que nada recuerda revisar la descripción de este video, ya que encontrarás diferentes links de utilidad, entre ellos la ficha completa de planeación de tu historia y mis redes sociales, donde verás varios proyectos que tengo tanto de literatura como de psicología, además de las redes de algunos colaboradores. Y no olvides darle like, comentar todas tus dudas, sugerencias o aportaciones, suscribirte y darle a la campanita. Recuerda, mando saludos a todos aquellos que aportan algo al canal. Ahora, empezamos por el concepto de conflicto. En literatura no significa lo mismo que en la vida normal. No se refiere a un problema, ya que un problema es algo que te genera dificultades o alguna pérdida de un bien. En el caso de literatura, el conflicto es el evento a través del cual tú me quieres explicar el mensaje que me quieres mandar, el hecho que ocurre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No necesariamente para contarme algo tiene que ser algo problemático. Puede ser, más que algo que tengas que solucionar, simplemente algo que pasa. Por ejemplo, que tú me cuentes la historia de cómo hiciste amigos en la escuela, cómo te hiciste amigo de la persona que más aprecias. No necesariamente tienes un problema ahí. Quizá la conociste y me cuentas cómo en algún momento se encontraron practicando, no sé, baloncesto en una cancha y ahora son los mejores amigos. Eso es válido para contar una historia. Incluso puedes contarme como conflicto el cómo un niño aprendió a hacer un sándwich. Es válido. Todo depende si funciona para el mensaje que tú vas a mandar. De hecho, el mensaje se va a adaptar de acuerdo a este conflicto, ya que tú me podrías dar muchos tipos de mensajes bajo el mismo conflicto. O sea, me puedes contar cómo es el camino de un niño hacia su escuela. Y ahí me puedes dar diferentes mensajes, tal vez morales, tal vez de cuidado, tal vez de ejercicio. Incluso puede ser simplemente que sea tierno, que como te expliqué en el video de cómo elegir el mensaje de tu historia, para quienes no lo han visto está en la lista de reproducción de cómo planear tu historia en mi canal. Puede ser simplemente el que te parezca tierno ese camino. Ahora, otro término con el que se confunde, porque así lo manejan en la escuela, es con el desarrollo. El desarrollo es cómo las cosas van cambiando a través de los eventos. Y el término de desarrollo es, como mencioné la diferencia entre inicio, introducción o final y desenlace, se refiere a lo que vas a contar, no necesariamente a cómo pasan las cosas. Es todo lo que está en medio porque es la forma en la que vas a manejar, a elaborar esos eventos. Como te expliqué, podría estar la introducción dentro de ello, ya que pudiste haber empezado por el clímax y después manejar esto. Ya está arriba en el canal también el video de cómo crear la escaleta de tu historia, donde vas a ver todo lo que ocurre en medio, y lo importante es que haya algunos cambios durante el mismo, que poco a poco me vayas mostrando nuevas cosas. Tal vez haya giros y obstáculos, o puede que no. También existen historias sin ellos y son interesantes. Si quieres que suba pronto el video de los obstáculos y los giros, déjamelo en comentarios. Algo importante es que dependiendo de la extensión de tu historia, no necesariamente todo va con el conflicto. Es cierto que gira en torno a él, pero no tiene que estar todo dentro de él. Por ejemplo, en una novela extensa, tú vas a meter tramas secundarias, hay momentos que pueden ser simplemente por diversión o comodidad. Igual en una novela de televisión o en un anime, hay momentos que no tienen por qué ser parte de la historia principal, aunque metas algunos detalles al respecto, o puede ser parte del desarrollo de los personajes o demás que no vayan dentro de la acción que tú me dijiste que era el conflicto. Por ejemplo, ganar una competencia de cocina, pero me sirvan para conocerlos. Ahora, el conflicto siempre va ligado al protagonista, porque los deseos del protagonista y el camino que va a llevar para ello es justamente este conflicto. Ahora hay que entender algunas acotaciones aquí. El deseo del protagonista al principio
puede ser algo diferente, puede él querer, no sé, ir a su nueva academia en otro país, pero quizá la historia realmente va de lo que ocurrió en el tren para llegar a ese país. Hubo algún accidente quizá, y ahora el conflicto es de sobrevivir en este evento. Entonces ahora lo que quiere el protagonista es sobrevivir, es lograr salir de ahí. Y esto puede incluso ser parte importante para el desarrollo del protagonista, porque puede cambiar su perspectiva que tenía anteriormente. Entonces sí es importante ver cómo se sentía antes, cómo se siente durante lo que detona ese conflicto, para saber, bueno, cómo lo va a llevar a cabo después, porque lo anterior va a tener implicaciones y más adelante voy a hablar de ello. Una pequeña acotación que quiero hacer es que es importante, de acuerdo al conflicto, te va a dar los lugares que puedes retomar. Es importante que elijas lugares que tengan algo referente o útil para ese conflicto. No quiero dar tanto en este punto porque también va a haber el video de cómo elegir el lugar de tu historia. Si lo quieren más pronto, ya saben, en comentarios. Y también pueden checar mucha información al respecto en la serie completa de cómo crear tu mundo en las listas de reproducción de mi canal. Ahora, volviendo a lo que decía anteriormente, el preludio, que digamos que son esos eventos previos a que todo ocurra, a que todo se detone. Es importante, como te decía, saber el estadio anterior. ¿Por qué? Porque el momento en que algo detona esta situación, hay un cambio. Eso sí es importante. Al momento que tú me expliques el conflicto de la historia, hay algún cambio de lo que ocurría antes. Tal vez se repita en la vida de este personaje eso siempre, pero en el momento anterior tenía otro estadio que después se vio modificado debido a los nuevos deseos. Y estos cambios, hablando una vez más del desarrollo, también van a modificar cómo es el personaje al momento de iniciar la historia y al momento de terminarla. Eso sí, es ideal, por así decirlo, que el personaje final no sea el mismo que inició. No me refiero a que cambies de protagonista, sino que al final se haya visto algún cambio en cómo pensaba, cómo actuaba, y ya no sea igual a como estaba en lo que mencionaba, el preludio, el momento antes de que todo ocurriera. Claro que a veces puede ser complicado dependiendo de cómo lo expliques que algunos lo noten, porque en ocasiones, sobre todo en relatos muy cortos, puede que la evolución sea muy rápida y se tenga que leer más de una vez para notar que hubo diferencias de sus opiniones iniciales a las que se vieron más adelante. Por lo tanto, intenta que si tu historia es muy corta, hacer énfasis cuando ocurran esos cambios. Y bueno, unido a estos aspectos previos a lo que se detona está el argumento. Un error que se suele tener es que se cree que argumento son los diálogos o que el argumento es el mismo conflicto. No, el argumento es explicar los motivos tal cual, como en un debate cuando argumentas y explicas por qué tienes cierto punto de vista. Ese es el argumento, por qué el personaje actúa así, por qué suceden tales cosas, por qué se está destruyendo el mundo, por qué están en ese lugar. Son los porqués de los aspectos importantes de este desarrollo. Todos estos es importante que cuando sean necesarios para entender lo que está pasando, los agregues. A veces se pueden omitir, pero solo en casos donde básicamente cualquier argumento sería válido. Que yo como espectador pueda imaginarme varios y sean válidos. Sin embargo, si no suena algo común, natural, o es algo complejo de entender, o parece forzado, tienes que agregarlos al momento de redactar para que esta historia tenga lógica. Ahora, para que recuerdes fácilmente del conflicto que hayas elegido y evitar que en algún momento tu historia se disperse hacia todos lados, te voy a decir que veas en la serie de listas de reproducción la lista de ejercicios literarios, específicamente el ejercicio de cómo hacer una sinopsis. Te doy un ejemplo de cómo manejar tu conflicto. En una sola frase, explicar de qué va la historia, qué es lo que va a pasar en general, aunque no me expliques cómo va a suceder. Eso te va a ayudar a evitar errores argumentales o demás dificultades al momento de redactar. Y bueno, recuerda darle like, compartir, comentar, suscribirte, darle a la campanita y dejar todas tus aportaciones. Yo soy Walmath y nos vemos en la siguiente clase.